muy interesante. Ahora ya no es Reyes, ¿ok? Ya no se preocupe que vamos a mirar Primera y Segunda de Reyes. Ahora es un estudio muy interesante. Este estudio va a ser de 3 meses, pero no deje de venir. ¿Por qué? Porque vamos a mirar estudios muy interesantes como doctrina. Vamos a mirar la doctrina del infierno, vamos a mirar la doctrina del cielo, vamos a mirar la doctrina del pecado, vamos a mirar la doctrina de los falsos maestros, la doctrina del Espíritu Santo, las Escrituras, la Trinidad, interpretación de lenguas y la salvación. Así que estos temas son muy interesantes, no deje de venir, usted va a aprender. ¿Saben por qué? Porque en las iglesias cristianas de hoy, cada día son más insistentes y se cuestiona realmente, como dicen algunos, que el mundo ha cambiado. Y muchos de ellos piensan también que persisten en que las cosas de dentro de la iglesia también deben de cambiar. Debemos reconocer que la sociedad ha cambiado desde 1960. Y para ellos el mundo en que vivimos, en esta sociedad en la que estamos, llena de tecnología, los celulares, el internet, la inteligencia artificial y todas esas cosas que hay, se cuestiona mucho si la iglesia debe de buscar otros métodos para agradar al mundo. Y eso es cuestionante. ¿Por qué? Porque dicen ellos que hay otra manera creativa, como la sociedad ha cambiado, ha visto muchos cambios. Entonces también hay muchas maneras creativas de transmitir el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, reducir el tiempo de la predicación. Por ejemplo, traer personas que ministran supuestamente y que hacen que las personas no se cansen, o que entre medio de la predicación tú le pongas algo para que los tengas ahí entretenidos, como el entretenimiento dentro de las iglesias, que nosotros no estamos de acuerdo en eso. Ahora, que le pongamos un tipo de drama para que llamarle la atención y que ellos pasen un tiempo agradable dentro de la iglesia y no se vayan a ir porque están acostumbrados a los dramas. No importa qué tanto cambie el mundo, no importa qué tanto esto se mueva. Nosotros como iglesia debemos de seguir siempre predicando exactamente como es la palabra de Dios. Y ese es el punto de nuestra iglesia. Nuestra iglesia, el centro de nuestra iglesia es Cristo todo el tiempo. El centro de nuestra iglesia es Jesús. Usted no mira que yo traigo a predicadores y que luego me dicen, mira, es que el predicador de allá tiene un don de sanidad y tráete al otro porque aquel saca demonios y tráete al otro porque aquel es bueno. ¿Sabes? Nosotros nos enfocamos en la palabra del Señor. La gente que se mueve de aquí para allá, que no tiene fundamentos de una iglesia a otra, me refiero sin ofender a nadie, yo me refiero de una iglesia donde no sienten, es porque no conocen las Escrituras. Es porque no son personas exactamente maduras. Entonces, nosotros seguimos siendo siempre porque yo no estoy aquí para entretener a las personas. Yo no soy payaso, o yo no soy ventríloco, o yo no soy ese tipo de personas para entretener a las personas. Yo estoy aquí para predicar la palabra del Señor. Así como es. Si usted quiere entretenimiento o si las personas quieren entretenimiento, pues váyase al cine, váyase a ver al circo, que creo que está uno por aquí cerca, ya llegué, lo miré, a la voluntad de eso voy. Entonces, para eso es el entretenimiento, pero yo creo que la predicación de la palabra es algo primordial que Dios ha escogido para la salvación de los perdidos. Debemos de predicar la palabra del Señor. Y un pasaje que vamos a mirar está en 2 de Timoteo, que es un pasaje muy claro y muy clave, donde dice que la inspiración de las Escrituras. Sin embargo, Pablo le está hablando aquí a su hijo Timoteo, y no está hablando un tratado doctrinal, pero le está escribiendo a su hijo de la fe, llamado Timoteo, sobre el peligro que hay en este tiempo. El peligro de los falsos maestros, que va a ser otro tema, pero hoy quiero enfocarme exactamente en las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? De hecho, comienza el capítulo 3 del 2 de Timoteo
comienza y Pablo le dice, debes de saber esto, porque yo estoy a tiempo de partir, pero debes de saber estas cosas. Mira el versículo número 1, dice, también debes saber esto, que en los días que vienen o en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todas estas cosas Pablo le está escribiendo a este hijo en su fe. Y no está hablando que van a estar fuera de la iglesia. No está hablando de las personas que están en el mundo. Está hablando de las personas que están dentro de la iglesia. Porque el verso 5 dice, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán ¿qué? La eficacia de ella. O sea, en los días que vienen. La palabra traducida como la palabra peligrosos lleva a más o menos la idea de que habrá problemas, dificultades, vas a tener problemas, pero por estas personas que están dentro de la iglesia, que no conocen a Dios, que son amadores de sí mismos. Entonces Pablo les dice unas características de las personas que van a ver dentro de las iglesias. Y Pablo no está hablando de los tiempos malos, sino de personas malas. De personas que debemos tener en cuenta la dureza del corazón. La dureza, por ejemplo, hay enseñanzas muy raras últimamente. Muy raras enseñanzas donde la verdad, me da mucha tristeza. Porque hay enseñanzas donde la persona que está predicando se predica a sí mismo. Predica sus cosas. Lo que hacen, lo bueno que lees, y todas esas cosas, ¿sabes? No funcionan. Todas esas cosas no nos bendicen. El verso 5 menciona muchas cosas pecaminosas, pero ¿sabes qué? Dice que tienen apariencia de piedad, pero están dentro de la iglesia. Se miran espirituales, pero no lo son. Tratan de sacar siempre un bienestar. No son verdaderos hermanos, o sea, no son verdaderos creyentes. Son personas que van a engañar. Recuerden, ¿sabes? No todos son necesariamente espirituales, o no todos dentro de la iglesia son seguidores de Cristo. Yo recuerdo una vez un pastor que dijo, si tú te dieras cuenta al final de una iglesia de 2,000 personas, si lo triste sería que a lo menos unas 1,000 personas fueran salvas. Los otros son personas que probablemente no han nacido de nuevo. Entonces es peligroso toda esta lista que dice Pablo aquí, porque estas personas piensan que están bien y dicen creer en Dios, participan de actividades dentro de la iglesia y llevan a cabo muchas cosas, y luego después no predican el evangelio. Entonces qué maravilloso es conocer las escrituras, porque el principal problema está en nuestro corazón, de personas que están dentro, que no ha cambiado su corazón, nunca han experimentado el poder de ¿qué? De Dios para transformarlos. Siguen siendo las mismas personas. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido, no han nacido de nuevo. Entonces conocemos a personas que son religiosas. Hoy en día hay muchas personas religiosas, y hay muchas personas también que han nacido de nuevo. Y la principal manera de que Satanás evita que las personas se salven es engañándolas. Es diciéndole, allá se predica bien. No, este pastor nada más regaña. Pero si miras allá, cómo se siente el Espíritu Santo. Y envuelven el Espíritu Santo como que si el Espíritu Santo viniera a dar un teatro. Y el Espíritu Santo no es de teatro. Los profetas en aquellos tiempos, cuando los profetas hablaban y decían, así dice el Señor, que te arrepientas. Así dice el Señor, que te vuelvas a Él. Y las profecías eran para que siempre el pueblo del Señor viniera para atrás para con Él. Pero ahora no, ahora las profecías son, levántate, Dios te quiere dar un carro.
y levántate y Dios te va a dar esto. Entonces, nada que ver con las profecías de Dios. Son falsos profetas, son falsos maestros, que hay muchos en una lista. Engaña a la gente mintiéndole, y sabes que eso no está bien. Van a hacerse pasar por cristianos, y precisamente es lo que pasa en estos tiempos. Y Pablo les dice ¿a quién? A su hijo en la fe, a Timoteo, de todo lo que va a pasar después de que él se vaya. Entonces le escribía: es urgente, Timoteo, te encarezco, es urgente. Así como el día de hoy es urgente. Es urgente que las personas conozcan que las Escrituras. Es urgente, porque mira lo que pasa. Cuando una persona está aferrada a una mala doctrina, está aferrada, cuando viene a una sana doctrina, le es tan difícil abrazar esa sana doctrina, porque vienen tan arraigados de allá, que para ellos es malo decirle lo que está en la Biblia. Muchas veces no lo aceptan. ¿Y por qué? Porque traen arraigadas muchas cosas. Para ellos tienen que saltar y brincar y revolcarse y hacer muchas cosas y rodar para sentirse bien. Entonces, ¿cuándo es eso de sentirse bien? ¿Quién dijo que eso era eso? ¿Quién dijo que las Escrituras hablan de eso? Entonces, yo creo que en verdad, con todo mi corazón, que es urgente predicar la palabra del Señor. Es urgente que las personas que entren aquí, quien abrace la doctrina, quien ama la Biblia, yo creo que nosotros debemos de tomarla con humildad y decir: bueno, sí, Dios lo dice aquí, y abrazar la verdad si Dios lo dice aquí. Pero no podemos decir: no, sí creo, pero yo creo que eso también. Entonces, yo me tocaba con muchas personas que han llegado aquí y me preguntan: ¿hacen esto? No hacemos eso, pero sí enseñamos la Biblia. Y se han ido. Y se han ido porque ellos traen en sus corazones así, ya pensando así. Entonces es terrible. Entonces Pablo le dice: van a enseñar distinto. Le dice a Timoteo: van a enseñar distinto de lo que está en la palabra, pero tú persiste en lo que has aprendido. El verso 14 dice: pero tú persiste en lo que has aprendido. Persiste en la palabra del Señor. Pablo exhorta a Timoteo, y yo me imagino algo como con tristeza, pero a la misma vez diciéndole lo que él tenía que hacer, lo que él tenía que predicar. Así que esto se desarrolla ahí, y el mandamiento por sí mismo es de que permanecieran las Escrituras. Y es lo que enseñamos aquí. Yo estoy seguro, como siempre lo he dicho, si usted va a otro lugar, y no estoy tratando de compararnos con nadie, no estoy tratando de decirnos que si nosotros seguimos predicando esto es lo que te va a hacer maduro, esto es lo que te va a hacer capaz de madurar. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué? Ahí vas a encontrar sabiduría, aquí vas a encontrar sabiduría. Este es nuestro manual de nosotros. No creas nada de lo que no está aquí. Si alguien te dice algo que no está aquí, Dios no lo dijo. Así de fácil. Pero cuando alguien te diga: la Biblia dice esto, entonces abrázala humildemente. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. El verso 15 le dice: y desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Debemos de ser fieles a la palabra. Mira lo que dijo Jesús en Juan 17:14. Yo les he dado, ¿qué? Tu palabra. Es lo único que tenemos. ¿Saben ustedes que antes de que nosotros llegáramos aquí, yo hacía eso? Yo hacía que la gente emocionara a las personas en la predicación. Y la gente gritaba y wow, pero nunca decía nada. Entonces nunca se enseñaba la Biblia. El centro de la predicación siempre en una iglesia tiene que ser Cristo. Entonces, si Dios no dijo, no está en la Biblia. Y el Señor dice: tienen que imitarme a mí. Entonces, nosotros tenemos que ser diferentes. Debemos de predicar, debemos de decir que Cristo vive. Entonces también, no sacar los textos fuera del texto. Es un gran
propósito de Dios al darnos su palabra, de seguir adelante, hacernos suficiente. La Biblia es suficiente. En el contexto que Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Mira cómo comienza el verso 16. Ponga sus ojos en el verso 16. No va a tomar mucho tiempo, otros 20 minutos. Le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me llama bastante la atención, dice, es inspirada por Dios. Dios mismo dio un soplo a la palabra del Señor. La palabra viene de Dios, no viene del hombre. Y eso es bien importante que nosotros podamos reconocer, que no viene del hombre, sino que viene de Dios. Fue inspirado por Dios. Mira lo que dice el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento ¿de qué? De su boca. De la misma manera, la palabra del Señor, las escrituras, desde el principio, es la mente de Dios. No sé si ustedes las disfrutan en estudiarlas, las disfrutan en escucharlas. Yo siempre me gozo. Yo no sé por qué a las personas, yo sé porque algunas no han madurado, pero el escuchar esto es como oro, ¿no? A nuestro corazón, a nuestros oídos. Hay personas ahora que les encanta hablar de sus experiencias y cosas así como dicen: Dios me dijo. Entonces Dios nos habla a todos. Claro, quien estudia su palabra. Si tú lees su palabra, entonces tú puedes decir: Dios me dijo, pero abre la Biblia y dije que lees que te dijo, ¿no? No vayas a decir que Dios me dijo que escuché su voz y me dijo que me iba a dar $1,000,000. Pues ojalá que te lo dé, ¿verdad? Pero eso ya es el pozole que te hizo mal, que te comiste un día anterior. Pero si tú quieres hablar y si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en alto, con voz fuerte. Y así escuchas la palabra, así escuchas la voz de Dios, porque todo lo que dijo Dios ya está aquí. Nadie puede aumentarle, nadie puede quitarle, ya está aquí. Y Dios nos habla a través de eso. Eso fue lo que dijo John Piper. Entonces, las falsas doctrinas, ¿sabes? No pueden prevalecer. Son falsas doctrinas. Y hay muchos falsos maestros en este mundo. Sabes que la Biblia es lo más maravilloso que podemos mirar. La semana pasada mirábamos que la Biblia misma es la que ha dado fechas exactas, es la que ha dicho cosas que han pasado. El día de la resurrección de Cristo, el día de la crucifixión de Cristo, Daniel lo profetizó, Zacarías 9:9 profetizó, Isaías profetizó, y nacerá un niño y su nombre será llamado Emmanuel. Entonces miramos cómo las escrituras y cómo lo que Dios dice es exactamente lo que Él dice. ¿Por qué añadirle? ¿Por qué quitarle? Entonces, ¿sabes? Dice que es útil para enseñar. O sea, aprendemos de la Biblia. Y no solamente eso, nos redarguye. ¿Es buena para qué? Para redarguir. Por ejemplo, cuando estás mal y alguien viene y te dice: esto es lo que dice Dios, y dice: híjole, sí es cierto, ya la regué, hice lo que no dije, lo que no, perdóname, Señor. Te redarguye que estás mal. Entonces también dice que también es para corregir, nos corrige cuando estamos mal. De aquellas personas que dicen: no, es que yo creo esto, no, y tú le dices: mira, tú crees eso, pero la Biblia dice esto. Es totalmente distinto, es totalmente diferente. Dice: para instruir en justicia. O sea que Pablo exhorta a este joven y le dice: ¿sabes qué? La Biblia es útil para muchas cosas, para muchas maneras. Y las jovencitas que están aquí y el jovencito que está aquí, qué maravilloso que están aquí escuchando esto, porque eso los va a hacer sabios. O sea, esto nos va a enseñar y nos va a decir acerca del verdadero Dios, de nuestro Dios. El mundo en el que vivimos está muy difícil, está súper difícil. Entonces tiene la autoridad para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, y todos estamos bajo esa autoridad. La palabra del Señor. Y ¿sabes qué? Todo este libro expone a las falsas doctrinas, porque aquí puedes encontrar lo verdadero, lo que es verdad.
y puedes aprender de todo eso. Entonces nos instruye en justicia. ¿Qué injusticia? ¿Cómo vivir verdaderamente? Eso es fascinante. Entonces, no solamente eso, dice, al final, en el verso 17 dice, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado, o sea, súper preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Eso es maravilloso. ¿Sabes por qué? Te aconsejo, Timoteo, que busques ahí. Esto te va a hacer sabio, te va a equipar. ¿Para qué? ¿Para algunas cosas? No, para toda buena obra, para fin de que el hombre sea maduro, sea perfecto, sea cabal. Para eso es la Biblia. Cuando vamos a la Biblia, Dios nos habla ahí. Cuando vamos a la Biblia, Dios nos instruye ahí. Y es precisamente eso. ¿Sabes? Nos cambia, nos transforma, nos cambia la forma de pensar. Eso es lo que hace a través, la Biblia nos transforma a través de nuestro entendimiento. ¿Sabía usted de eso? Perdón. Romanos 12:2, mira, está en sus pantallas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dejamos que la Biblia quite esos malos pensamientos y dejamos que la Biblia entre en nuestros corazones y leerlas, nos transforma nuestras mentes. ¿Cuántos de aquí veníamos súper mal de nuestra mente antes de conocer a Cristo? Ahora no quiere decir que no tengamos malos pensamientos, pero ahora tenemos esa palabra que nos va renovando, vamos creciendo conforme a la estatura del varón perfecto. Todavía batallamos, sí, pero estamos ahí en la lucha, estamos ahí en la guerra. Y sabes, cuando leemos esto y nos metemos todo esto aquí en nuestra mente, empezamos a pensar de la manera del Señor. Textos completos te vienen a tu mente cuando lees la Biblia. Textos completos te vienen a tu mente cuando estás en situación difícil. Nada más que a veces ni nos enteramos, pero Dios nos habla siempre. Ahora, ¿debo de prepararme? Por supuesto debo de prepararme. ¿Debo de estudiar? Por supuesto debo de preparar. ¿Tengo que ir a colegios para psicología y todo eso? Eso es bueno. Por supuesto que es bueno. Pero por ejemplo, la Biblia me habla muchas cosas también. Prepárate todo lo que puedas, pero también estudia la Biblia. Lee la Biblia, que eso sea tu todo para ti. Entonces, yo no niego otras cosas. Son buenas otras cosas. ¿Tú estudiaste esto? ¿Qué profesión tienes? Directora, misionera. Sí, pero por fuera. Por fuera, maestra. Maestra. Pero le gusta la Biblia. También las jovencitas que están aquí han terminado, pero nos gusta la Biblia. Entonces muchos de ustedes son profesionistas probablemente y nos gusta la Biblia, pero ¿sabes qué? Eso es estudiar la Biblia. Las Escrituras nos equipan, nos dan esas cosas que nosotros necesitamos. Es el instrumento de Dios también que usa para salvar a las personas. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Segunda de Timoteo 4:1-2 dice, predica la palabra. Ahí están sus pantallas. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, levanta la voz, ve y habla. Así como cuando el rey mandaba a sus súbditos y daban el mensaje, ellos daban el mensaje del rey. Así Dios nos dice, vayan y den mi mensaje. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios, penetra en nuestros corazones. ¿A cuántos los cambió la palabra del Señor? Amén. A todos los que estamos aquí. Proclamamos que Dios nos cambió. Entonces, tenemos esa responsabilidad de ser esos mensajeros, de dar la palabra del Señor, sin quitarle ni añadirle absolutamente nada. ¿Sabes qué me convenció a mí de esto? Yo tardé 14 años en una iglesia, de otra iglesia, pero cuando yo llegué a Rosarito, hace algunos años, y escuché predicar a mi pastor, Pastor Mike, lo escuché predicar,
Me enamoré de la manera como lo estaba haciendo. Porque él no le estaba quitando ni poniendo. Todo lo que estaba predicando el pastor estaba aquí en la Biblia. Se me hizo tan fascinante que dije, wow, esta va a ser mi iglesia. Esto yo nunca lo había mirado. Yo nunca había mirado predicaciones, muchas predicaciones. Es más, yo predicaba, pero ¿sabes qué? Cuando yo miré esta manera de hacerlo así, dije, wow, qué manera más rica de predicar. Qué manera tan más asombrosa de predicar. Y la verdad me fascinó. Me fascinó la manera de enseñar y ahí nos quedamos hasta, mira, ya estoy aquí, enviado de allá para acá. Entonces, predica la Biblia, lee la Biblia, pasa el tiempo, lees los textos y lo que está arriba y lo que está abajo, para que no te equivoques, para que no digamos barbaridades, para que no digamos, es que escuchamos de otros y vamos a repetir lo que otro dijo. No, digamos lo que dice la Biblia. Es bien interesante. Predicar la palabra del Señor es maravilloso para que salgan y puedan predicar a las demás personas. Te carezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice que prediques la palabra, que prediquemos la palabra. O sea, te lo digo delante de Dios, que no hay otra cosa que hacer más que predicar la palabra. Porque en el tiempo del juicio tú vas a dar cuentas de cómo lo haces, de cómo lo estás haciendo. O sea, tu tarea, mi tarea es mantenernos aquí en la palabra del Señor. Nuestros ojos ahí, la vista puesta en aquel día que cuando el Señor demos cuenta, ¿sabes qué? Anhelemos escuchar que nos diga fieles. Hiciste tu trabajo. No dijiste nada de lo que yo no dije. Te voy a poner mucho. Entra en el gozo de tu Señor porque fuiste fiel. Dios quiere que nosotros prediquemos a Cristo. Dios quiere que nosotros hagamos el trabajo. Que no seamos de aquellos que adulteran la Biblia, de aquellos que le ponen más. Mira lo que dice 2 de Corintios 2:17, está en sus palabras, en sus pantallas, perdón. Dice, pues no somos como muchos. Fíjense, eso es impresionante, Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos. ¿En qué? En Cristo. En Cristo. Es bien importante. Por ejemplo, hay personas que se quieren ganar a las personas y por no decir la verdad, dicen falso testimonio, le aumentan a su testimonio y dicen cosas que no son. Hablen de Cristo nada más. Entonces pon en tu mente esto, en tu refrigerador, ahí en algo, pon en tu mente esto, verso 17 de 2 de Corintios. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. O sea, tenemos que tener cuidado, que pongamos eso en nuestros corazones, que no falsifiquemos la palabra del Señor, sino que lo hagamos con sinceridad, lo hagamos de una manera bien. Ahora, ¿qué pasaría si tú nos escribieras algo a nosotros, una carta para Calvary Otay, pero después le quitamos un poquito? ¿Qué pasaría? Realmente después me vas a decir, no, pues no mandaste completa la carta, no dijiste lo que estás diciendo aquí. Entonces no estaba completa. Ahora, imagínate tú, ¿cómo te sentirías a Dios enfrente de ti y tú estás enseñando en tu iglesia el domingo y estás enseñando ahí tus notas? Pregunta, que Dios te estuviera escuchando ahí con agrado y predicando. Dios está ya sentado en la silla de atrás y te está mirando que estás predicando. Me imagino a Dios triste y diciendo a las personas amén, amén, pero tú diciendo cosas que Dios nunca dijo, como personas que se paran en los púlpitos y dicen cosas de su boca que Dios nunca dijo. ¿No crees que el corazón de Dios tristemente está ya diciendo, hijo, yo nunca dije eso? Y es lo que pasa hoy en día con las falsas enseñanzas. Ellos están échale y échale, ponle y ponle, pero Dios nunca dijo de eso. Entonces Pablo le dice a Timoteo, te exhorto a que prediques la Biblia,
Seremos evaluados, dice Santiago, por lo que hablemos, por lo que digamos cuando somos maestros. Seremos evaluados por lo que sale de nuestra boca. Y no solamente eso, sabes, cada uno de nosotros, yo espero que seamos encontrados fieles. Porque en 2 de Timoteo 2:15, ¿está ahí, hijo? ¿Sí? Le dice, procura con diligencia, escucha, presentarte, ¿cómo? A Dios, ¿qué? Aprobado. Como obrero, escuche, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. ¿Cuál es ese obrero que no tiene que avergonzarse? El que traza bien la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios, es suficiente para salvar. Entonces dediquemos el esfuerzo a estar siempre. Yo le digo a las personas siempre, si te vas a ir a una iglesia, como ora nuestra hermana Marcia, me voy a Sonora, y le dije, procura encontrar una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Yo no sé por qué las personas, bueno, muchas porque les hace falta madurar, pero a muchas personas les predicas así y se aburren. Y se aburren totalmente porque ellos vienen enseñados de otro tipo de manera. A querer brincar, a querer saltar, a querer corretear por allá, a querer tirarse en el suelo, a hacer un desastre, a correr de lado a lado. Entonces, para eso ellos dicen que es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace ese tipo de situación. El Espíritu Santo viene ¿a qué? ¿A darle gloria a quién? A Jesús. A Jesús. Entonces, esas cosas no las hace el Espíritu Santo. Entonces, no se confunda. Aquí no está el Espíritu. ¿Sabes que aquí no hay fuego? Sí hay fuego. El fuego está dentro de ti. Tú avivas el fuego que está dentro de ti por medio de las Escrituras, no por medio de las emociones. Una vez me dijo una persona, es que aquí no hay emoción, es que no puedes meter a Dios en tus emociones. Dios está más alto que tus emociones. Las emociones son para el ámbito natural. Dios está mucho más arriba que eso. Entonces, en los falsos maestros, en la otra predicación que venga, vamos a hablar de esas enseñanzas. Les voy a enseñar de cada persona que dicen ciertas enseñanzas y le vamos a estudiar con la Biblia, la palabra del Señor. Y tiene usted que prepararse. Y ¿sabes qué? Hay muchos también que yo pensaba de esa manera cuando dicen, no, ¿sabes qué? Abre tu boca, Él la va a llenar. Ese texto no tiene nada que ver con la predicación. Entonces tenemos que aprender. Termino con esto. ¿Sabes? Dios es bueno y somos llamados a proclamar su palabra. ¿Sabes? No tus opiniones, no nuestros pensamientos. No leer un poquito del texto y luego tú enseñar y aumentarle a eso. No. La Biblia tiene su texto y su contexto, donde se interpreta por sí sola. Entonces, nuestra predicación tiene que ser eficaz. Tenemos que hacer una predicación eficaz. Algo. ¿Por qué traje eso que vamos a enseñar ahora? Porque es muy importante la enseñanza. Yo no quiero que un día usted se vaya por allá o se enoje, y si se enoja, váyase a una Calvary todo el tiempo. Váyase a una iglesia donde enseñe la palabra del Señor, donde usted sepa que le van a enseñar la palabra del Señor. No se vaya donde brinque o salte, ahí no hay nada de eso, pero váyase a alguna iglesia que enseñe la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 7. Juan 7, el versículo 16. Termino con esto. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. El mismo Jesús estaba diciendo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Escuchen, el que quiere hacer su voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Eso está poderoso. Esto es en verdad sorprendente. Dice, si el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá, ¿sí qué? Si la doctrina es de Dios.
Y luego dice, ¿qué más dice ahí? O si yo hablo por mi propia cuenta. Y escuchen, el que habla por su propia cuenta, ¿qué dice? Su propia gloria busca. ¿Qué es lo que pasa en estos tiempos? No hablan de su propia boca, no hablan de la grandeza que son ellos, no hablan de lo guapo que son ellos y hablan en sí mismo. El púlpito no es para expresar las expresiones o sentimientos de uno. El púlpito es para la gloria de Dios y se predica la palabra del Señor. Mira lo que dice Juan 12, del 49 al 50. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús mismo diciendo, yo estoy hablando lo que el Padre me dijo, me lo ha dicho. Está aquí en la Biblia. Está aquí en las Escrituras. Hay con urgencia, las personas necesitan predicadores que prediquen con el alma y con su vida la palabra del Señor, aunque a la gente se le haga aburrido. Es la urgencia de predicar. Es la urgencia de predicar, de interpretar bien las Escrituras, de dar bien el texto y el contexto. Eso es lo que nos va a hacer crecer a nosotros. Usted si no es maduro, y qué bueno que a lo mejor estás aquí, porque con esto vas a madurar. Pero si no es maduro, a lo mejor dice, hoy dijo que faltaban 5 minutos y no se ha callado, y ya quiere salirse de aquí, porque esto se le hace aburrido. Y esto es lo más puro que puedas escuchar, que la Biblia es la palabra del Señor y la que nosotros debemos predicar. Y Pablo exhorta a Timoteo, y yo les exhorto a todos ustedes, que vengan esas 12 semanas y que estemos aprendiendo acerca de estas cosas, porque vienen temas interesantes, muy interesantes, donde ustedes tienen que aprender. Tú tienes que aprender como persona, como hermana nueva, y las personas que no conocen también de muchas cosas, aquí van a aprender, aquí vamos a aprender juntos. Pero eso se trata acerca de la palabra del Señor. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes han estado en una iglesia donde no se predica nunca la palabra del Señor? Sí, que nada más va a pasar el pastor a dar su testimonio, porque la otra gente que da su testimonio no llegó, no vino, y ya que pues se gasta el tiempo ahí en los testimonios y nunca se predica la palabra del Señor. Y realmente no lo estoy diciendo porque yo viví eso, y es triste de que no se aprende nada. Aprendan. Estamos en una iglesia. Imagínense si usted, Armando, hubiese puesto hace rato allá un letrero, véngase, va a estar aquí el pastor que predica millones de dólares que te va a dar, y la iglesia estuviera llena, por supuesto, ¿sí o no? Te va a decir que te va a hacer millonario Cristo, y la iglesia estuviera llena. Hasta yo estoy aquí con un turbante así como esos de mano. Pásenle, deposite sus 100 dólares y yo le voy a decir ahorita su milagrito. Eso es falso. Pero nuestra iglesia usamos la palabra del Señor. Amén.